hombre del automovilismo, un hombre que entendió que la vida también era velocidad. Andrea Bianini. Andrea Bianini. ¿Puedo saludar primero a un enorme periodista, a un gran periodista? Voy a saludar a Juan Carlos Pérez Loazó. Sobre todo de edad. Juan Carlos, primero tengo una sorpresa. Tenemos una sorpresa. Don Hugo Ferrer encontró una sorpresa para vos. ¿Ah, sí? Mirá. Santos Dumont y Montenegro, una esquina que cada día se hace más popular en el automovilismo argentino, el taller de Tulio Crespi. Y en él encontramos el auto de carrera Torino modificado por Crespi de Nasif Stefano y también a Nasif Stefano. Buenas tardes, Nasif. Bueno, buenas tardes, televidentes. ¿Cómo andan las cosas? Bueno, muy bien, la verdad, estamos acá, Tulio Crespi terminando el coche. ¿Cómo? ¿Cómo íbamos a perder esta joya periodística? El perrito no podía fallar en el taller, Eso era el Luteral, era el Torino reformulado. Sí, era un Torino que... Lo que pasa es que se reformaba todo, ¿viste? Claro. De serie, autos de serie no había. Claro. Habían sido los de turismo de carretera, que eran antiguos además, y después ya fueron saliendo los compactos, y con los compactos llegaron los autos, digamos, más modernos, por lo menos, lógico, en el momento no los modernos. Yo digo, ahí, hoy que vamos a recordar al querido y extrañado ahora Andrea Bianini, ahí lo llamaban Garrafa. Yo hoy me enteré que él tenía un bergantín, y en ese bergantín... Por eso era un autito, un amarillo negro, que fue con rayas negras, que fue muy famoso, y le pusieron la Garrafa porque en esa época empezaban a usarse. Y cuando vieron la forma que tenía el auto, ya le quedó la Garrafa, porque ¿viste? Lo primero que se hacía era bautizarlo al auto. Claro. Y después el periodismo ya lo conocía directamente. Los semillosi no tenían, por ejemplo, la galera. Claro, por la forma. Claro. Por la que uno se le ocurrió, dijo, che, ¿qué te hiciste? Una galera. Y ya le quedó. Y ahí le quedó. Entonces ya de marca se hablaba poco, se hablaba de los nombres figurados, lo que le ponía o la hinchada, la gente, o los mismos pilotos entre ellos, porque no era el ambiente actual, ni mucho menos, vos te acordás igual que yo. Yo digo, el Andrea Bianini vino de Italia, pero un día tuvo este accidente. A ver. Claro, este accidente fue uno de tantos. Andrea era un tipo muy... Voy a bajar a Count Basie porque si no, no vamos a poder. Qué bueno que estés escuchando Count Basie, querido. Yo no escucho esto, no puedo oír. Claro, yo en casa, hoy creo que tengo programado hasta Duke Ellington. Está bien, ¿qué te parece? ¿Cómo? Bueno, volvamos a Bianini y el accidente. Bianini era un chico, es una historia, era un chico que venía de buena familia italiana, de Milano. El padre había trabajado en Alfa Romeo, sabía mucho de autos, y en aquella época en que venía mucha, ¿te acordás? Sí, claro. De la Argentina a poner cosas nuevas que en la Argentina no había, y aprovechaban sobre todo el entusiasmo, en este caso del automovilismo, de competición y del motociclismo, los deportes mecánicos. Entonces el viejo Pepino, que fue una figura absolutamente distinta de todas las demás, un hombre el tano típico, fuerte, con edad pero siempre joven, trabajador, audaz, se metía en todo lo que tuviera que ver con motos y autos, ¿no? Típicamente italiano clásico. Entonces empezó por poner negocios de venta de motos. Y después, como venían las carreras de autos y Andrea comenzó a crecer en edad, ya le gustaron ya no las motos, que también se iba terminando el entusiasmo por ello, y se le dio por los automóviles. Entonces, claro, el viejo Pepino, que era famoso, porque era lo más pintoresco, tipo película italiana de entonces. Tipo Don Nicola. Y claro, y de pronto, bueno, modificó todo, revolucionó todo, y Andrea se crió detrás del padre. Entonces claro, era un loquito. Y además había con qué. Había no, con qué. Sí, no te crees que había mucho, pero tenían un modo de vida que ya venía de Italia, que venía de Milano, pero de la parte buena de Milano. Claro. Entonces sabían vivir muy bien. Acá tuvieron que rebuscársela como locos porque no trajeron fortuna.
Y yo digo, ¿y ese accidente que lo dejó para el resto de su vida en esa silla? ¿El hombre le pegaba al acelerador hasta donde pudo? Sí, Andrea andaba siempre a fondo. Andrea tenía un gran ego, quería ser el mejor, el padre lo empujaba a que fuera el mejor y le daba buenos elementos. Claro. Andrea tuvo 70 vuelcos, choques y cosas raras en toda su vida. Mirá. Hubo uno, bueno, que fue el último, pero iba tan rápido, tal vez en momentos más rápido de lo que debía o que podía, y tenía accidentes famosos. Lo que pasa es que este fue el peor de todos. Peor. Y además, creo que vos hoy me contabas que en el zarandeo de ese cuerpo, porque cada uno quiere asistir, pero a veces no mide las consecuencias. No, lógico. Claro, le rompieron todo. Lógico, Ahí cuando lo ¿sabés qué trasladaban lo pasa? rompieron todo. No había un autódromo tipo Monza. Había acá un autódromo que estaba en construcción, se estaba poniendo al día, pero estaba muy lejos de todos nosotros. Claro. Y entonces se corría en cualquier parte. Lo que pasa es que los mecánicos se entusiasmaban. Las empresas comerciales daban apoyo y daban dinero. Claro. Por lo tanto se podían traer materiales y autos de afuera que eran mucho más de lo que teníamos nosotros aquí y se andaba a otro ritmo, ¿no es cierto? Yo digo, en esa época, ¿con quién competía? ¿Con Cupeiro, con Paredes, con Pairetti, con Claro, Copé? era así, la época del 50, Claro. 60, y él quería ganarle a todos, lo que resultaba siempre muy difícil porque acá estos que nombrás vos y varios Bordeu, digo, Gradase, daban claro. muy fuerte, pero Andrea no quería perder. Además era muy chiquilín siempre, ¿viste? Siempre divertido, de farra, salía Claro. mucho de noche. No te digo que fuera un borracho que andaba tirado por Pero a los la rincones, noche le gustaba. pero a la noche estaban Álzaga, Gastón Perkins, Mira qué nene. eso, entonces estaban todas las noches en las En boates. Mau Mau, eran noches de Mau Mau. Claro, y después tenían ellos siempre alguno preferido y durante una época le dedicaban sus noches allí. Y si no, el 05, que fue un restaurante Ah, claro. que era muy famoso porque era frecuentado por gente del automovilismo. Y ahí te pasaban las horas, vivían ellos ahí. Para encontrarlos sabía que tenías que llamar ahí o ir a ver. El dueño del Negro Esber era más loco y más entusiasta que él. Ay, qué bueno. Y además conocía el negocio. Era muy divertido, no había cosas fuera de lo común ni que pudieran ofender a nadie. Eran muchachos divertidos que tenían dinero como para gastar y darse el gusto, el caro gusto de correr en auto. El caro gusto. Dijo, de un día él se fue a vivir, no sé si a Lobos o... A Lobos, A Lobos. últimamente, sí, lo Pero sé. terminó sus días, estas últimas horas, en Italia. Claro, porque Andrea está paralítico de toda la Sí, vida, claro. poco le pueden hacer. Digo, empezó a correr en auto, se dio 18 piñas hasta que se dio la última, ¿viste? Claro. Era que se salvó porque tenía una salud de hierro, a pesar de ser flaquito, y además una determinación, una gana de vivir, un empuje. Claro. Era absolutamente distinto a todos los demás. Eso te salva, claro. Era una especie de Superman flaquito. Y él estaba preparado para todo y conseguía todo. Sí. Entonces tenía autos que andaban siempre muy ligeros, generalmente más ligeros que él. Más Una ligero vez que yendo él. en un gran premio en el embalse del Río Tercero, con una Giulia 2.6, que era un cañón, volcó y quedó de techo. Y andando de techo así, qué sé yo, hizo como 500 metros, 600. Chocaba contra las rocas, daba vuelta y seguía. Una trompada que ni te cuento. Así que se dio golpes siempre. Y no llamaba la atención a nadie. Porque largaban, qué sé yo, Carlos Paz, la vuelta de Carlos Paz, que llevaba hasta Yoxina, de entrada de Córdoba, iban, daban la vuelta entera, volvían por detrás del Pan de Azúcar, hacían todo el Pan de Azúcar, y bueno, me largó Bianini, le largó Cupeiro, yo con Cupeiro tenía mucha amistad, y me dijo, yo sabía que Altano me lo encontraba en cualquier lado, y lo encontró estampado contra una pared. Decime, ¿tuvo amores? No, es un muchacho que eso era muy prudente, además pertenecía a la clase alta social,
que no lo mezclaba con los atorrantes que corrían, venían de los pueblos del interior Sí. y de los barrios de acá, digamos. Claro. Entonces la diferencia cultural era totalmente distinta y él tenía sus amistades también, estas de la noche, que eran totalmente distintas a la nuestra, porque yo estaba con ellos, de ir a comer al 05 como una excepción, ¿viste? Si no, comemos cualquier bodegón, y si no, se hacía un asado, que todavía los que quedamos tenemos asado. Amigo sí era, buen amigo. Gran amigo, gran amigo. Y conmigo, vos sabés, curiosamente, yo lo sentí mucho, porque yo lo estaba viendo. Mira, lo estabas viendo. Y sí, él está postrado desde hace 60 años. Claro. Y entonces yo lo visitaba, vivía solo en un departamento. Él se casó con Dolores Laquier, Claro. tuvo hijos, y de ahí pasó a tener, bueno, era de la mujer, pero el campo de lobos, por ejemplo, que es gigantesco. Qué gigantesco. Son claro. miles de... ¿Y alguno de sus hijos o de su familia sigue corriendo o que la historia se cortó ahí? No, el único que lo hacía era él. Mira. Los demás tenía hermanos, pero que se quedaron en Italia. Sí. Él se había venido acá con el padre, con Pepino, los dos locos, y bueno, después vino el casamiento, y él siguió haciendo la vida de siempre, sus amigos. En esa linda época, te digo que había asados sábado, domingo y el resto de la semana. Claro. Y había boliches preferidos que estaban de moda, claro. Pero se vivía muy alegremente, muy irresponsablemente, y los muchachos que practicaban todo eso podían hacerlo. Claro. Entonces, los chicos quedaron en Italia casi siempre, porque Dolores quería estar en Europa, ¿no? Sí, que no. No vivir acá en Buenos Aires, que ya lo conocía. Y además al campo iban, bueno, los fines de semana, iban a pasar unos días, pero generalmente estaban en Europa. Y el Tano conmigo había tenido una relación muy buena desde el comienzo, y en estos últimos años había quedado muy solo, como ocurre en la vida, desgraciadamente. Sí. Y bueno, me hablaba por teléfono, o lo iba a ver a su departamento, lo atendían dos muchachos que lo movían de un lado al otro porque estaba totalmente paralítico en una camilla, en una cama, ¿no? Y así viajó a Italia y ahí falleció. Sí, claro, y entonces yo la necrología que le hice en mi página el otro día, le empecé con la frase que cada vez que me hablaba, una o dos veces por semana, permanentemente. Y entonces me decía, Juancito, quiero morirme aquí. Y decía, Tano, primero no te vas a morir, y después te vas a morir donde Dios diga. Claro. Quédate tranquilo, pero no se quedaba tranquilo. Él quería actividad, era un tipo que se movía permanentemente, calculaba estar paralizado. Después, el accidente, él, después que reaccionó, apareció otra vez a la vida, estuvo muerto, ni se movía. Sí. Empezó a hacer la vida de siempre, pero desde una camilla. La vida de siempre, pero desde una camilla. Claro, lo llevaban a todas partes, donde estábamos, que los asados eran frecuentes por la noche, o lugares para ir a tomar algo, y aparecía el Tano siempre. Y él, además, era el más divertido de todos, el único que se reía de todo, y el único que vivía alegremente. Todo lo demás era unos mufas tremendos. Y él nos divertía a todos, y si un día faltaba, ni te cuento. Lo extrañaban. Claro, y bueno, y así llamaba permanentemente, y me contaba cómo estaban las cosas, yo le contaba cómo estaba el automovilismo. Él sabía, pero no quería ni leer. Y me tenía mucha confianza. El padre me había querido mucho también. Un Tano de película, absolutamente particular, con un empuje enorme, de físico grande. Se puso a fabricar alfas acá. ¿Alfas? Sí, cuando empezó a hacer la industria nacional, sí. Que bueno, traían autos hechos y los pintaban, a medida que se fue progresando hasta que se llegó a la industria ahora que compite con cualquiera del mundo. Así es. Pero el Tano hizo todo a mano, se fundió 8 veces, lo corrían por la calle, terminó en Paraguay con una fábrica también, fue a Chile, fue a Mendoza a vender